El tema de hoy va a consistir sobre lo que es un solenoide y también un toroide. El solenoide es un alambre largo que se enrolla en una geometría de hélice, así. Esto básicamente se va a entender por lo que es un solenoide y lo vamos a conocer aquí así, mira. Este es un solenoide, ¿ya? Esta parte que está acá es el área que encierra la espira y se le va a llamar el núcleo del solenoide. En este caso, el núcleo del solenoide es de aire. Por lo regular siempre se mete un material ferromagnético para mejorar la calidad del campo magnético que te va a producir dentro del solenoide. Entonces, un solenoide básicamente es un arreglo de un alambre que está enrollado en forma de hélice, conforma un dispositivo que más adelante le vamos a llamar un inductor, y cuando a través de este dispositivo o en el alambre que le haga pasar una corriente eléctrica, entonces aquí adentro, más o menos en la parte de en medio, pero adentro, se va a generar un campo magnético. Generando este campo magnético, como vamos a ver, lo que vamos a obtener es algo semejante al capacitor, o sea, un dispositivo eléctrico que va a almacenar energía gracias a un campo magnético. Esto entonces sería un solenoide como este que está acá, mira. Ahí puedes ver el embobinado. El fabricante dice que aquí hay 3.400 vueltas. Tiene una resistencia neta de 62.5 ohm. Y como puedes observar, también el núcleo acá es de aire. Entonces acá tenemos ejemplos de solenoides. Este es el más sencillo de todos. Tendrá una cierta longitud, un número de vueltas de alambre, una cierta área, acá donde está el área que encierra la espira. Ahora te quiero mostrar lo que son las líneas de campo en un solenoide. Veamos la siguiente práctica demostrativa. Bien, aquí te muestro un solenoide. Como te repito, es un alambre que está enrollado en forma de hélice. Procedo entonces a echar un poquito de limadura de hierro fuera y dentro del solenoide. Bien, ahora hagamos la conexión eléctrica. Observa que está pasando dentro del solenoide. Muy bien, si te das cuenta puedes mirar las limaduras de hierro que tienen una tendencia a seguir unas líneas rectas por acá. Pero si te das cuenta, afuera no pasa mayor cosa. O sea que el campo afuera parece ser bastante débil en comparación con el campo adentro, que señala en una dirección líneas acá paralelas. Entonces, como puedes observar, hay un campo magnético que está dirigido en esta dirección, ya sea acá o ya sea para allá. Esto lo indica la circulación de la corriente. Muy bien, ahora procedamos a calcular ese campo que está dentro del solenoide. Bien, como observaste entonces, dentro del solenoide se produce un campo que es básicamente en la dirección del eje. Si este es el eje, el campo se dirige en esta dirección o en esta dirección, como ya veremos. Entonces, ¿cómo calculamos el campo dentro de este solenoide? Acá lo que podemos hacer es imaginariamente vamos a cortar esto a la mitad. ¿Ya? Imagínate que corto acá a la mitad, separo aquí, entonces lo que puedo observar es esto. Bien, ahora cuando le hago pasar una corriente eléctrica, por ejemplo, ya sea que esté circulando por acá o por acá, no importa, vamos a ver. Vamos a suponer que por acá está la corriente que va a pasar por acá. Esta corriente sale por aquí, que está enrollado. Imagínate acá, sale por acá
y da la vuelta hacia acá, o sea que por aquí entra, aquí sale y entra, aquí sale, y entra, aquí sale, aquí entra y así sucesivamente. Ahora, en los alambres de acá arriba, si la corriente va hacia afuera, el sentido de circulación del campo es este, mira. Entra, aquí está circulando el campo. Y para las de abajo, si la corriente está entrando, yo giro para acá y también, date cuenta acá, el sentido de circulación es así. Ahora, aquí afuera, ¿te das cuenta? Debido a este alambre, como esto está girando y así, hay una circulación de campo en este sentido, ¿sí? Debido a estos alambres. Pero debido a lo que está aquí abajo, fíjate bien, la circulación es acá, y hay una circulación de campo en este sentido. O sea que, debido a estos alambres, la circulación iría para acá, y debido a esto, la circulación iría para allá, de tal manera que se disminuye la acción del campo, y podemos decir que el campo aquí afuera va a ser aproximadamente cero. La misma historia va a suceder acá, mira, acá, debido a estos alambres se produce una circulación de campo en este sentido, y debido a esto se produce una circulación de campo en este sentido, de tal manera que el campo aquí afuera también va a ser despreciable. Pero si te das cuenta, las líneas de campo acá vienen en este sentido, adentro del campo, dentro del solenoide, y acá vienen en este sentido. Entonces mira, acá esta porción de acá y esta se suman de tal manera que el resultado es un campo aquí así. Campo magnético. La suma de todos estos campos producidos por estos alambres van para allá, y así igual, mira, van para allá. La suma de este más este, más este, más este, más este, más este y todos los demás van a producir un campo neto dentro del solenoide en esta forma. Ahora, para calcular este campo, me voy a imaginar una cierta trayectoria cerrada. Voy a proceder por medio de la ley de Ampère calcular ese campo. Entonces, aquí vendrá el campo magnético B, estoy considerando una línea ahí. También vendrá un diferencial de L. Ahora, observa esto. Como es una trayectoria cerrada hecha por el investigador, entonces la situación matemática es la siguiente, que el investigador puede hacer esto tan pequeño como él quiera, o míralo de esta manera, el campo va a ir para allá y un DDL va a ir para acá en esta porción de aquí. Entonces cuando el campo ande por acá y el DDL ande por acá, entonces aquí forman 90 grados. Y como este es un producto punto que involucra un coseno de 90 es 0. Entonces, básicamente, la contribución de circulación de campo en esta parte de la trayectoria va a ser 0. Y acá estamos diciendo que el campo es despreciable. Por lo tanto, básicamente no va a haber una contribución de circulación tampoco en esta región. Solamente la habrá aquí. Entonces, la integral cerrada, que sería esta trayectoria más esta trayectoria más esta trayectoria más esta trayectoria, simplemente se conforma de esta solamente, de esta trayectoria, que vamos a decir que tiene una longitud h. Por lo tanto, como puedes observar, B punto D de L sería el tamaño del campo, el tamaño del diferencial de L, por el coseno de 0 grados, ya que ambos van en la misma dirección. Esto vale 1, entonces esto me queda la magnitud del campo por un diferencial de longitud en tamaño. La circulación entonces en esa trayectoria sería la magnitud del campo por un diferencial de infinitesimal distancia en la trayectoria considerada. El campo dentro del solenoide lo vamos a considerar de naturaleza constante.
solamente nos queda la integral sobre esta trayectoria de d de L, que sumando todos los pequeños pedacitos del diferencial de L me da la distancia h. Por lo tanto, esta circulación, lo vamos a poner así con la ley de Ampère, me queda como la magnitud del campo por h. Este sería entonces el cálculo de la circulación, donde B es el campo dentro del solenoide y h es esta distancia considerada en la trayectoria. Ahora, vámonos a la segunda parte, la corriente encerrada. ¿Cuál es la corriente encerrada? Entonces, vamos a decir que el solenoide lleva una corriente I. Ahora, acá por ejemplo, dentro de la trayectoria encerrada dice ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. O sea que 6 vueltas, y las 6 la multiplico por la corriente I, entonces esa sería la corriente encerrada. ¿Por qué? Porque aquí está pasando la corriente I, aquí también está pasando la corriente I, aquí igual, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno, yo me imagino una cierta porción de trayectoria H, acá así. Entonces aquí habrán 1, 2, 3, 4, etcétera, número de vueltas en esta distancia H. Entonces vamos a hacerlo más general. Vamos a definir algo, una cantidad de mucho interés, para el fabricante también. Vamos a llamarle a N como el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, en base a esto podemos decir que N va a ser igual al número de vueltas por cierta unidad de longitud. Entonces yo podría pensar en esto, como te acabo de decir. La corriente encerrada sería el número de vueltas por la corriente I. ¿Ya? Número de vueltas por la corriente I. Entonces, haciendo esta definición, N como el número de vueltas por unidad de longitud, por lo tanto el número de vueltas no es más que el número N por la longitud. Si la longitud es igual a H, entonces tendré el número de vueltas en la trayectoria cerrada. O sea, en esta trayectoria que está acá. Aquí. Ahí tendré el número de vueltas. Por lo tanto, uniendo las partes tenemos que la circulación de campo es igual a B por H, y esto es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente encerrada. Pero la corriente encerrada es el número de vueltas, que sería N por H, por la corriente que pasa en cada alambre, corriente I. Se cancela esta H arbitraria en la trayectoria, y entonces me queda que el campo magnético dentro de un solenoide sería la permeabilidad del medio en el vacío por el número de vueltas por unidad de longitud por la corriente que pasa embobinado. Ahí tenemos entonces el campo magnético dentro del solenoide. En el siguiente problema tenemos un solenoide que tiene cierta longitud L, dice, de 15 centímetros, tiene un radio, acá, tiene un radio de 2.5 centímetros, un número de vueltas de 600 vueltas y a través de estos conectores, a través de una diferencia de potencial, se hace pasar una corriente de 8 amperes. Entonces me están diciendo que calcule la magnitud del campo allá dentro del solenoide, ahí por el centro del solenoide, o sea, como por aquí, nada más que adentro. Sabemos que la magnitud del campo de un solenoide vale la permeabilidad del medio en el vacío, el número de vueltas por unidad de longitud, por la corriente. El campo sería entonces, la magnitud del campo sería 4pi por 10 a la menos 7, el número de vueltas que sería 600, la corriente que está pasando que serían 8 amperes, dividido la longitud del alambre que sería
15 centímetros, o sea, 0.15 metros. Esto nos da, voy a poner 0.15 inverso, 8, 5. En unidades de ingeniería, esto me da 40.2 por 10 a la menos 3 teslas. O sea, el campo dentro del solenoide sería de 40.2 militeslas. Ahí tenemos entonces cómo sería el campo magnético dentro de este solenoide. En el siguiente problema, otra vez tenemos un solenoide. Nos informan que el campo magnético dentro del solenoide, ahí por su centro como se observa en la figura, tiene una magnitud de 0.027 teslas. El radio del solenoide tiene 1.4 centímetros. La longitud L del solenoide es de 40 centímetros. Y por el alambre circula una corriente cuya magnitud es de 12 amperes. Nos están pidiendo cuánto es el número de vueltas que hay en este embobinado. Y imagínate ahora que vengo y comienzo a desenrollar esto, a desenrollarlo y desenrollarlo. Me piden cuál es la longitud de este alambre. Otra vez nos recordamos de cómo es la expresión para calcular el campo magnético en un solenoide, que sería la permeabilidad del medio en el vacío, el número de vueltas por unidad de longitud de ese solenoide por la corriente que pasa por el alambre. Que quede bien claro, aparte es que yo agarre un gran alambre y comience a enrollarlo, aparte es la longitud del alambre y aparte es la longitud L que tiene el solenoide. Acá en la definición del número de vueltas por unidad de longitud es el número de vueltas dividido la longitud, esta longitud del solenoide, no la longitud de todo el alambre, es muy aparte. Entonces, en base a esto, uno se pregunta, ¿qué información me dan? Me dan el campo, me dan la longitud que tiene el solenoide, me dan la corriente y bueno, entonces puedo calcular cuánto vale n. El número de vueltas sería igual a decir, paso este para acá, sería la longitud del solenoide, la de acá, por la magnitud del campo magnético, dividido la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente. O sea que este número de vueltas sería la longitud que vale 40 centímetros, o sea, 0.4 metros, por la magnitud del campo que sería de 0.027 teslas, dividido 4pi por 10 a la menos 7 y multiplicado por la corriente que vale 12. Por lo tanto, este número de vueltas es igual sería 4 por pi esto me da un valor de 716 vueltas. Ahora, ¿cuál sería la longitud del alambre? Sea L, la longitud del alambre. Entonces, fíjate bien, aquí hay 716 vueltas. ¿Y cuál es la longitud de una vuelta? Bueno, pues la longitud de una vuelta es simplemente, si conozco el radio, es 2πr, la longitud de un círculo. Si conozco la longitud de un círculo, entonces voy a multiplicarlo por 716 vueltas. O sea que la longitud del alambre sería el número de vueltas por 2πr. O sea que esto es igual a 716 vueltas por 2pi, que multiplica por r, que vale 1.4 centímetros, o sea 1.4 por 10 a la menos 2 metros. Esta longitud del alambre es igual, pongamos entonces 1.4, exponente 2 negativo,
2 por inverso pi por 716 por, esto me da 62.98, que aproximadamente es igual a 63 metros. Esa sería entonces la longitud del alambre, y con esta longitud se enrolla en un cilindro, se enrolla el alambre, tal que todo este alambre de 63 metros se arma el solenoide con una longitud de 40 centímetros y con 716 vueltas. Hagamos otro problema. En el siguiente problema tenemos acá un solenoide donde el campo de adentro tiene una magnitud de 0.15 Tesla. Se informa que tiene 4000 vueltas y la longitud del solenoide es de 1.4 metros. El diámetro del solenoide es de 20 centímetros. Entonces nos están pidiendo cuál es la corriente que debe pasar a través del embobinado para que produzca un campo de esta magnitud. Otra vez entonces, ponemos que el campo del mismo solenoide sería igual la permeabilidad del medio del vacío al número de vueltas por unidad de longitud, o sea, n partido L, por la corriente. Esto es lo que andamos buscando. Según la información que me dan el número de vueltas y me dan la longitud. Por lo tanto, la corriente sería la longitud del campo magnético dividido la permeabilidad del medio en el vacío por el número L. O sea, la corriente es igual a la longitud, que son 1.4 metros. El campo magnético que tiene una magnitud de 0.15 Tesla. La permeabilidad del medio en el vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7. Por el número de vueltas, que sería 4000. Nos da 4000. Debería estar pasando una corriente de 41.78 amperes. Bien, ahí tenemos entonces cuánto es la corriente eléctrica que debe estar pasando por el embobinado para que produzca un campo magnético en el centro de este valor. En el siguiente problema, otra vez tenemos un solenoide. Este solenoide tiene una longitud acá de 25 centímetros, tiene un diámetro de 10 centímetros, transporta una corriente en su embobinado de 0.3 amperes, y dentro del solenoide hay un campo cuya magnitud es de 301.6 microtesla. Nos pide calcular cuál es el número de vueltas que hay en el embobinado. Luego se coloca dentro del solenoide un área anular, así como si fuera un anillo, así, donde su diámetro interior, o sea, este de acá, es de 2 centímetros, y su diámetro exterior, o sea, este de acá, tiene 8 centímetros. Nos piden calcular entonces cuál es el flujo del campo magnético a través de esta área anular, siempre y cuando el área anular sea perpendicular al eje del solenoide. La primera parte está sencilla, o sea, en el sentido de que la magnitud del campo de un solenoide es igual a la permeabilidad del medio en el vacío, el número de vueltas por unidad de longitud, por la corriente que transporta este embobinado. Nos están pidiendo el número de vueltas, entonces este número de vueltas va a ser igual a la longitud del solenoide por el campo magnético dividido la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente. O sea que esta n es igual, la longitud es de 25 centímetros, o sea, 0.25 metros. La magnitud del campo magnético es de 301.6 por 10 a la menos 6 teslas. Luego la permeabilidad del medio en el vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la magnitud de la corriente, que es de 0.3. Este número de vueltas me da, tenemos
nos da un total de 200 vueltas. Bien, ese sería entonces el número de vueltas que se han de colocar en una longitud de 25 centímetros. 200 vueltas. Ahora, resulta ser que en el solenoide, dentro de él se coloca un área anular, tal como se observa ahí en la figura. Y nos dicen que es perpendicular al eje del solenoide. O sea que nos vamos a imaginar aquí el solenoide, con la lámina enrollado ahí. Y ahora de perfil estamos viendo esta área anular acá así, mira, ahí. Donde voy a suponer que el campo magnético está fluyendo dentro del solenoide de esta manera. Dice que es perpendicular al eje del solenoide. El eje del solenoide es este, mira. Este es el eje del solenoide. Entonces, si es perpendicular al eje, significa que el área, esto que está acá, entre el área anular y el eje forman 90 grados. Ahora lo que me voy a imaginar es el área anular dentro del solenoide, acá así. De esta es el área anular. Y entonces, por acá está pasando líneas de campo magnético. Por acá también están pasando, ¿verdad? Aquí, en este lado de acá. Pero acá no me interesa, solo me interesan las que están pasando por el área anular, o sea, el campo magnético a través de esta área. El flujo de campo magnético va a ser igual entonces a la magnitud del campo magnético producto punto la normal por el área. Ahora, el vector normal, como lo dice, es normal a la superficie. Y el campo magnético, como resulta ser que el área anular es perpendicular al eje del solenoide, entonces quiere decir que el vector normal va en la misma dirección que el campo magnético. En eso hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que el área anular tenga una cierta inclinación, y de tener cierta inclinación, entonces obviamente acá vendría un vector normal y aquí vendría el campo magnético. Pero es obvio que nos tienen que indicar cuál es el ángulo con que está inclinado. De esta manera entonces podemos decir que el flujo magnético es igual a la magnitud del campo, a la magnitud del vector unitario por el coseno de 0 grados, multiplicada por el área. Pero el área, si yo conozco el diámetro, entonces sería pi cuartos del diámetro exterior al cuadrado menos pi cuartos del diámetro interior al cuadrado. O sea, que a toda esta área que está acá, le estoy quitando esta área que está acá. ¿Sí? Toda esta área es pi cuartos del diámetro exterior al cuadrado. Y si le quito esta área que está aquí vacía, y le quito esta parte, menos pi cuartos del diámetro interior al cuadrado. Por lo tanto, el flujo de campo magnético es igual a la magnitud del campo, que vale 301.6 por 10 a la menos 6 teslas, por 1 por el coseno de 0 grados, que es 1, saco un factor común pi cuartos, y ahora voy a poner que el diámetro exterior es de 8 centímetros, o sea, 0.08 al cuadrado menos 0.0, el diámetro interior es de 2 centímetros, 2 al cuadrado. Por lo tanto, el flujo de campo magnético es igual. Quedaría entonces 0.08 al cuadrado, 0.02 al cuadrado, resto por pi dividido 4 y 301.6 exponente 6 negativo, multiplico y esto me da 1.42 por 10 a la menos 6 Weber o Tesla por metro cuadrado. Cualquiera de los dos puedes utilizar. Ahora, en notación de ingeniería, el flujo magnético sería igual a 1.42 microweber. Ahí tenemos entonces el flujo que está pasando a través de esa área anular.
Ya hemos visto entonces lo que es el solenoide, ya sea así, ya sea así. Estos son solenoides. Y ahora vamos a introducir simplemente lo que es el toroide. El toroide es un solenoide, solo que doblado en forma circular, como si fuera una dona. Eso es básicamente un toroide. Aquí están los dispositivos. Aquí puedes ver lo que es un solenoide y aquí puedes ver lo que es un toroide. Aquí están los dispositivos donde puedes observar las conexiones eléctricas de un toroide, así, y un solenoide. Bien, entonces vamos a visualizar en una pequeña práctica demostrativa lo que son las líneas de campo dentro de un toroide. Bien, entonces vamos a proceder a colocar limaduras de hierro, ya que son los indicadores para que nos digan qué está pasando con el campo magnético. Vamos a colocar dentro del solenoide 7 limaduras de hierro. También aquí afuera vamos a ver qué pasa con esas limaduras de hierro aquí afuera, tanto interior como exterior del toroide. Ahora sigamos colocando un poquito más de limadura en el interior del toroide, que es donde nos va a interesar. Y bueno, vamos a proceder a aplicar la diferencia de potencial, lo cual va a producir una corriente eléctrica. 1, 2, 3. Como puedes observar, mira aquí afuera las limaduras de hierro como que no fueron alteradas, pero adentro, si observas cuidadosamente, verás como las limaduras de hierro toman una trayectoria entre ellas circular. O sea que el campo está circulando así como me estoy moviendo con el dedo, para acá o para acá, dependiendo de cómo está la circulación de la corriente. Entonces observamos que básicamente fuera del toroide, ya sea en la parte interna o en la parte externa, el campo es despreciable, pero dentro de él se observa lo que es la tendencia de que las limaduras de hierro toman una trayectoria circular. Veámoslo otra vez. Esta vez solo lo voy a colocar dentro del toroide, ya que ya nos dimos cuenta que el efecto del campo ya es afuera del toroide, en la parte interna y externa, de aquí o aquí, es despreciable. Vamos a ver, fíjate bien cómo están las limaduras de hierro. Tienen una distribución aleatoria. Ahora conecto 1, 2, 3. Bien, como puedes observar, mira, las limaduras de hierro, todas ellas, tienden a formar círculos dentro del toroide. Muy bien, calculemos entonces cuál es el campo que está interno acá dentro de este toroide. Bien, hemos visto entonces cómo las limaduras de hierro tienden a formar círculos dentro del toroide, o sea que básicamente no va a ser tan complicado tu cálculo, ya que en base a la ley nos dice que una trayectoria cerrada de circulación de campo es igual a la permeabilidad del medio del vacío por la corriente encerrada. Entonces lo primero que hay que hacer es considerar una trayectoria que, como ya la viste, perfectamente las limaduras de hierro se acoplaron en una trayectoria circular. Así. Dependiendo de la circulación de la corriente, que va para allá o para allá, así será la línea de campo. En este momento voy a dibujarla arbitrariamente. Voy a tener un diferencial de DDL y obviamente un vector de campo magnético tangente también, como la trayectoria a considerar o las líneas de campo. Este sería el campo D. Por lo tanto, la circulación, procedemos a hacer el producto punto, el ángulo entre ellos de 0 grados, y simplemente me queda la magnitud del campo por una infinitesimal de distancia de la trayectoria escogida, sería en amarillo acá. Hecho eso, entonces, la circulación de campo
Básicamente, el campo magnético lo estamos considerando constante a una distancia R fija, en su centro, acá, como un valor medio, si quieres verlo así. Sacamos la magnitud del campo, y todo nos queda la trayectoria sumada en todo este círculo. O sea, que básicamente entonces la circulación de campo no es más que la magnitud del campo por 2πr, siendo r la distancia que hay del centro del toroide hacia la línea de campo, o la trayectoria considerada. Luego, según la ley, me dice que la corriente encerrada, por ejemplo, ¿a qué es igual? Si te das cuenta, la trayectoria encierra el número n de vueltas del embobinado. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, etc. hasta llegar, por ejemplo, a n vueltas. O sea que la corriente encerrada sería n veces del embobinado por la corriente que circula gracias a la diferencia de potencial. Uniendo las partes, tenemos entonces que la circulación de campo sería la magnitud del campo magnético por 2πr es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por el número de vueltas del embobinado por la corriente que circula por este embobinado. Por lo tanto, la magnitud del campo simplemente sería la permeabilidad del medio en el vacío, el número de vueltas del embobinado, la corriente que circula por el toroide, dividido 2πr. Y r es la distancia que hay del centro del toroide al centro del interior del toroide. Bien, ahí tenemos entonces esa magnitud. En el siguiente problema tenemos un toroide donde nos dicen que el número de vueltas es de 250, tiene un radio interior R1 igual a 15 centímetros, un radio exterior R2 igual a 18 centímetros, la corriente que pasa por el embobinado es de 8.5 amperes, y nos piden encontrar la magnitud del campo magnético a una distancia R igual a 12 centímetros, 6 centímetros, 20 centímetros. Entonces, en el caso primero, en el caso A, para R igual a 12 centímetros, si te das cuenta, el radio interior, este de acá, tiene 15 centímetros. O sea que, vamos a dibujarlo acá. Aquí está el interior del toroide. Bien, y entonces acá hay 15 centímetros, pero nos están pidiendo a 12 centímetros. Entonces yo voy a colocar una trayectoria cerrada, acá así. Y entonces, si te das cuenta, cuando tú dices la circulación del campo magnético a través de esa trayectoria amarilla que he puesto ahí, es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente encerrada. ¿Pero qué corriente hay encerrada aquí adentro? Ninguna. Cero. Entonces, obviamente, como la circulación es cero, un diferencial infinitesimal de la trayectoria escogida obviamente no es cero. Por lo tanto, lo que debe ser cero es el campo magnético. Aunque alguien podría decir, pero el producto punto es la magnitud del campo, la magnitud del diferencial de distancia por el coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo no puede ser 90 grados, como diciendo que el coseno de 90 es cero. Por lo tanto, descartamos esa posibilidad, ya que, según la ley, el campo tiene que estar en la dirección del DDL, no perpendicular a él. Por lo tanto, la única posibilidad que nos queda es que la magnitud del campo sea cero. Y eso lo evidenciamos cuando hicimos el pequeño experimento, cuando te dije, mira, en la parte interior del toroide no se observa que las limaduras de hierro estén cambiando, sino que permanecen en forma irregular. Por lo tanto, habíamos dicho que el campo era básicamente despreciable. Luego, en el interior del solenoide, así como está acá, obviamente ya habíamos dicho que la magnitud tenía este valor. Para R igual a 16 centímetros, si te das cuenta, está entre 15 y 18, básicamente está casi en el centro, que era como habíamos hecho el cálculo, y entonces la magnitud del campo para el inciso B sería B igual a la permeabilidad del medio del vacío, que sería 4pi por 10 a menos 7, multiplicado por el número de vueltas, que son 250,
luego por la corriente que vale 8.5 y dividido 2pi por la distancia que hay del centro hacia un punto dentro del toroide, que valdría 0.16 metros. Esto es igual a 2.66 por 10 a la menos 3 teslas. O, si quieres verlo así, la magnitud del campo sería 2.66 microteslas. Ahí tenemos entonces cómo sería la magnitud del campo que está circulando dentro del toroide. Luego, en el inciso C, me están pidiendo calcular la magnitud del campo a una distancia de 20 centímetros, pero esa distancia de 20 centímetros está fuera del toroide, o sea que yo tengo que escoger una trayectoria circular fuera de todo el sistema, acá así. Entonces, si te das cuenta, otra vez la circulación de campo magnético va a ser igual a la permeabilidad del medio en el vacío por... Ahora, si te das cuenta, acá en el toroide, en esta parte del toroide, tenemos el alambre donde va, por ejemplo, saliendo la corriente, hay n vueltas, y la corriente, voy a poner aquí un punto, por ejemplo. Entonces, acá, esta es la trayectoria cerrada. Entonces, ¿qué tenemos acá? N veces y corriente que está saliendo. N veces una corriente que está saliendo. Pero de este otro lado, acá sí, tenemos corrientes que están entrando. Sí, salen y entran. Salen y entran. O sea que... Imagínate aquí un corte, aquí está saliendo la corriente, saliendo por acá y está entrando por acá. Da la vuelta, sale por acá y entra por acá. Da la vuelta, sale por acá y entra por acá. O sea que lo que tenemos son entradas acá y salidas de corriente acá en todo este proceso. Por lo tanto, tenemos menos todas las que están entrando. Por lo tanto, esto vuelve a ser 0 y por los argumentos dichos anteriormente llegamos a la conclusión de que el campo magnético fuera es prácticamente 0 o despreciable, como vimos también en la parte experimental, cuando te puse las limaduras de hierro y fuera del toroide, o sea, en la parte de acá, fuera, nos dimos cuenta que las limaduras de hierro no se miraban alteradas. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si el campo no es 0, por lo menos es despreciable. Bien, ahí tenemos entonces este problema. Esa magnitud. Bien, ahí tenemos entonces este problema.